90.5 ha llevado a organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire a exigir que se implementen acciones urgentes para la protección a la salud de la población. Si bien somos conscientes de que muchos de los cambios que estamos proponiendo son de normas oficiales mexicanas cuya competencia es federal, sí hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que haga el exhorto contundente de que se necesita esta modificación al marco legal mexicano, tanto federal como local. Dentro de su plan, contemplan límites más estrictos en el programa No Circula e incluir a las motos, pero que sea obligatorio en los 6 estados que conforman la Comisión Ambiental de la megalópolis. Afirmaron que es importante modificar la norma oficial 056 que regula los sistemas de monitoreo de calidad del aire, porque desconocemos qué es lo que estamos respirando. Como por ejemplo, no había un protocolo de actuación ante la presencia de partículas PM2.5 en la Ciudad de México. También urgieron la necesidad de actualizar las normas del sector transporte. Por ejemplo, ya existe la tecnología para que nuestro cuerpo no sea quien limpie la calidad del aire, que muchas veces viene acompañada de estas partículas. Ya existe la tecnología para que esos filtros no sean nuestros riñones, no sean nuestros corazones, nuestro cerebro, nuestros hígados, páncreas, vejiga, colon, que genera todo ese tipo de afectaciones hasta llegar al cáncer, incluso bajo peso al nacer. Hay relaciones ya entre las PM2.5 y el autismo, entonces Alzheimer. Propusieron que se contemple aumentar en 1 peso el precio de los combustibles y que el 80% de esos recursos se inviertan en un transporte que sea sustentable. Al ser cuestionados sobre los daños tangibles en la población mexicana, después de tantos años de vivir en ciudades contaminadas, dijeron que las muertes son contadas por miles. La conversión por días o por número de muertes diarias, simplemente de niños y niñas menores a 5 años, mueren 5 cada día. Echémosle por 26 años. ¿Cuáles son las afectaciones a la población por este problema tan grave, ¿no? En todo el país? Afirmaron que las muertes relacionadas por la mala calidad del aire son brutales. Con información de Óscar Vargas, El Heraldo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos para que me acompañen en este espacio de análisis político y análisis en materias más importantes de la agenda nacional e internacional. Estamos además empezando una nueva etapa en Easy Televisión en el canal 151. Los esperamos para que nos acompañen todos los días en un análisis político, siempre a las 9 de la noche. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante. Les recuerdo que se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Biológica y a propósito justamente de este día tan importante, vamos a hablar de la crisis ambiental climática que vivimos no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Tenemos un panel de invitados muy nutrido, muy importante, que vamos a platicar acerca de las alteraciones de la Organización de las Naciones Unidas, el grave problema que representa el cambio climático, qué medidas se deben de tomar desde lo particular, cuáles son las situaciones y las consecuencias que están tomando en cuenta los gobiernos y además cuáles son, como le digo, las medidas que debemos tomar como ciudadanos para hacer frente a este problema tan grave que nos está atacando todos los días. Los invito entonces para que se quede con nosotros y hablar de esto y mucho más. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. Bien, voy a presentar a nuestro panel de invitados. En este momento me voy a ir de mi izquierda a derecha. Primero empiezo con el ingeniero Carlos Álvarez Flores. Él es presidente de México Comunicación y Ambiente AC. Ingeniero, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Igualmente también a Maitose García. Él es fundador del colectivo Tránsito Seguro. Maitose, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Muy bien, y ustedes ya lo conocen también. A Pablo Ramírez, él es responsable de temas de calidad del aire Greenpeace, de mi lado derecho. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, Max. Y finalmente a Daniel Basurto González, experto abogado en materia ambiental. Daniel, muchísimas gracias y bienvenidos. Un placer estar contigo. A ver, vamos a hablar de este tema tan complicado. Yo escucho muchísimas posibles soluciones. Tenemos ya, digamos, la tecnología, como lo escuchamos en el video hace un momento, que hay tecnologías que se desarrollan, pero cada día que pasa la calidad del aire y además la calidad de vida que tenemos en México en diferentes latitudes es terrible. Ya está agotado, está sobrepasado, el planeta está agotando sus recursos para generar precisamente alimento, buena calidad del aire y muchísimos otros factores que son indispensables, no tanto para la calidad de vida, sino para la vida misma de nosotros como especie dominante y además de diferentes especies. Ingeniero, primero voy con usted. ¿Cuáles son los planteamientos más importantes que se tendrían que hacer en lo general a partir de los gobiernos para poder encontrar sí ya finales y posibles soluciones reales y tangibles? La Organización Mundial de la Salud, junto con ahora Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
reportó en el 2015 a nivel global 8.5 millones de seres humanos que murieron por la contaminación atmosférica. Indoor, como dicen, dentro de la outdoor. Más o menos 4 y 4. Esos son los muertos a nivel global. Sí, ya lo decía Pablo, o sea, estamos hablando de una situación, si lo vemos de esta manera, de seguridad nacional y seguridad global. O sea, es un tema de los gobiernos que tienen que establecer que esto es un tema ya recurrente, es un tema de todos los años, los presupuestos no alcanzan para combatir las situaciones del cambio climático y la calidad del aire. ¿Por qué no se considera entonces, Pablo, una situación de emergencia nacional y mundial? Pues mira, justo desde Greenpeace, nosotros estamos pidiendo que se decrete una emergencia climática y una emergencia ambiental en nuestro país. Han habido países como Irlanda que ya decretaron una emergencia climática. Creo que la situación ahora mismo es bastante preocupante en términos de cambio climático, que yo creo que es uno de los riesgos más grandes que tenemos como especie. Pero también en cuestión de contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud nos dice que es el riesgo ambiental más grande en este momento, la contaminación del aire. Acá en México, según cálculos bastante conservadores, 17,000 personas mueren cada año debido a este tipo de problemas, de los cuales 1,680 son niños y niñas menores a 5 años. Esto, como decía, aproximadamente resulta 5 niños muertos cada día que no se toman medidas contundentes para resolver este problema. Pero son suficientes estos datos duros, Maitose, o sea, alertan a la población, la asustan, si se puede decir de esa manera, para que se tomen en cuenta medidas distintas. Yo escucho datos duros todos los días, todos los años, cada vez posibles soluciones, y yo veo que estamos como los cangrejos, cada vez peor hacia atrás. Una realidad es que como sociedad tenemos una memoria de corto plazo, ¿no? En la zona metropolitana básicamente cada año tenemos episodios de contingencia. Lo voy a poner como un referente que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corto plazo. Pero si bien empezamos a escuchar estos datos duros, ¿no? De personas que empiezan a tener complicaciones en la salud por la contaminación, aunado a sus probables problemas de salud personales, no los asociamos. O sea, como sociedad todavía lo vemos que una cosa sucede y otra no. Un asma, una persona con un catarro crónico nunca lo asocia hacia un problema de contaminación. Entonces, hay algo importante, tenemos que reeducarnos como sociedad para poder entender cuáles son los factores de riesgo y sobre todo cuáles son mis síntomas personales de riesgo. Antes de ir contigo, Daniel, me gustaría que escucháramos todos las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, acerca de las condiciones y las implicaciones, cuáles son las consecuencias que causan no solo al medio ambiente, sino también a la salud de la población en general, en una plática que dio también hace poco tiempo. Vamos a escucharlo y regresamos con este análisis. Let us use the next year. Vamos a recuperar en un momento las palabras de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, acerca precisamente de estas declaraciones. Pero ya lo decía en este momento Maitose, Daniel, acerca de, sí, todas estas implicaciones a la salud. La gente confunde un catarro con diferentes causas que tienen que ver generalmente con la mala calidad del aire. Pero bueno, sigue habiendo un parque vehicular gigantesco, se sigue además todavía promoviendo el uso de los vehículos ahora en la crisis de la gasolina, esta crisis actual que vivimos hace poquito. Nos dimos cuenta de lo dependientes que somos de los automóviles. Sigue creciendo el parque vehicular, siguen creciendo las avenidas. ¿Qué se puede hacer entonces para contraponer esta situación? Y también la parte de la industria que no hemos tocado para las emisiones de contaminantes. Yo creo que parte de los grandes problemas es qué es lo que la gente escucha y qué es lo que los que definen a dónde direccionar tratan de hacer que la gente les escuche. En este proceso de ideas es los problemas que se tienen a nivel local y a nivel mundial no son temas de ayer ni de hoy, ya tienen muchos años y son problemas de aire, agua, residuos y los temas que se relacionan. Cuando uno piensa que simplemente le han dicho acabamos de detectar las partículas 2.5 o hay problemas específicos de acciones en particular, la verdad es como llegar a, yo como abogado, digo, eso me parece curioso que ahora estén diciendo que es el problema. Haciendo la referencia con lo de Guterres con Naciones Unidas, creo que hay unos trabajos muy importantes que se están haciendo a través de ciertas organizaciones.
y aquí quiero resaltar sobre todo el sector privado. ¿Cuál es la labor, cuál es su función y su rol en toda esta actividad? La ICC está trabajando a nivel mundial y específicamente aquí en México el tema de decir cómo debemos de enfrentar ciertas acciones sobre los principios del desarrollo sostenible, dónde tienen que enfocarse ciertas acciones en particular y cómo desarrollar políticas. El problema es que la política no es politiquería. Las acciones no son programas para hacer que la demás gente crea que debe ser incluyente para poder decidir lo que tienen que hacer. Se tienen que hacer programas, se tienen que hacer diseños, se tienen que hacer estrategias que permitan controlar. No se puede pensar que porque llegó el bombero y pagó el incendio, el problema se va a controlar. Es un problema que es de qué se va a programar de aquí al año que entra. No es que si la semana que entra vamos a tener un programa. ¿Cuántas veces todos los que estamos aquí hemos escuchado del programa de contingencias? Sí, no, bueno, desde hace más de 30 años, inclusive, Carlos, estábamos hablando antes de que empezara el problema sobre tu experiencia que tienes y todas las posibles soluciones que jefes de gobierno, en ese entonces que no eran jefes de gobierno, eran regentes de la ciudad, proponían para mejorar la calidad del aire y bueno, sigue todavía, bueno, no solamente sigue igual, sino cada vez peor, porque como dice Daniel, es una situación de política. Es una situación en donde no se puede parar al tránsito o al parque vehicular del transporte colectivo porque se arma, pues la de Dios, se arma una catástrofe. ¿Cómo plantear entonces una solución a partir, sí, de las normas del gobierno federal o de la Ciudad de México? El no circula era una medida emergente. Fue en el invierno del 91. Era Manuel Camacho Solís y era Carlos Salinas de Gortari. Que era todavía regente de la Era ciudad. regente. Entonces, cuando discutimos el tema, lo primero que dijeron, bueno, ahorita mientras pensamos y analizamos, estudiamos todas las emisiones, todas las fuentes de emisiones en el valle, vamos a detener los autos. Pero era temporal, era solamente el invierno del 91. Estamos en el 19 y seguimos con el no circula. El no circula no es una solución de eliminación de fuentes, no, es una medida emergente que al contrario, después del 91 compramos, digo, pero además pudieron comprar más autos. Claro, tenemos que tocar el tema de que fue un asunto de negocio. Bueno, ¿no? el Toca señor, el asunto del negocio. rápido, ¿Con el negocio para quién? no está para que se defienda, pero está Marcelo Ebrard para que me desmienta. Manuel Camacho Solís, regente, hoy fallecido, le dije en el 9-2, en el seno de la comisión ya metropolitana, nada más Estado de México, le dije, oiga, ¿y los autos eléctricos? No, ingeniero, me faltan 80 años para eso. No, le dije, los autos están diseñados desde el 60. General Motors los tiene diseñados, pero primero es el negocio. No entraron aquí autos eléctricos suecos en el 93, yo estaba en el Movimiento Ecologista Mexicano, porque no nos dejó Hacienda. Pedro Aspe nos dijo, no se puede. ¿Por qué, señor secretario? Porque tenemos convenios con la General Motors, Chrysler, Ford y con todas las japonesas de que debido a sus miles de millones de dólares vamos a proteger su negocio y serán ellos cuando puedan los que nos den autos eléctricos o híbridos. Ahí está el negocio. Ese es que el tú negocio. preguntabas. Es el negocio del congruencia petróleo. Con esa parte creo que es importante irse un poco también a la historia, que es muy divertida. Es como dicen... Divertida en un principio, ahora ya no es nada divertida, ¿no? No, nada divertida. Hay que ver Siempre cómo nos, lo siempre nos planteamos. das enseñanzas, eso es lo importante de revisar la historia. Exactamente, es que vamos a repasar un poco la página. Si hubiera hoy en día un transporte público seguro, eficiente y limpio, sería otra cosa. Pero si mi abuela tuviera bigote, sería mi abuelo. No, o sea, la verdad es que estamos pero hablando ahora, de una utopía. dime quién fue el primer promotor, y seguramente todos lo saben, ¿quién fue el primer promotor del segundo piso? Andrés Manuel López Tu Obrador. presidente, exactamente. Entonces, Nuestro. nuestro presidente. No, ahora sí, perdón. Sí, López Obrador, el señor presidente. El tema es que él propició y fomentó y benefició a menos del 2% de la población. Correcto. En vez de haber invertido los miles de millones, que son alrededor de 8,000 millones en ese entonces, que están todavía encapsulados Bajo reserva. Bajo reserva, para decir, nadie se tiene que enterar qué convenios hubo con los acereros, con los cementeros y con los constructores para desarrollar el segundo piso, ese pedacito que representó eso. Ahora, Peor que yo lo pongo como referencia. Los colaboradores y los amigos de la oficina, a todos los han asaltado, de una u otra forma, en transporte público, ya sea micro,
Combi. metro, No, bueno, combi. a todos, a todo. los 5 que estamos aquí, que usamos el transporte público, en un momento yo creo que pasamos por una situación de un asalto, una situación de inseguridad. Yo creo que no hay que Antes de estigmatizar. seguir, Sí. si les parece, vamos a recuperar ahora sí las palabras de Antonio Guterres sobre las consecuencias del cambio climático. Es importante retomar esta situación porque si es el secretario de las Naciones Unidas y que da esta relación sobre las consecuencias para seguir debatiendo sobre esto, porque también estamos considerando que es un negocio, pero también a partir de la parte política. Vamos a escucharlo y seguimos con este debate. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments. Guterres sobre las consecuencias del cambio climático, sobre la explotación de la tierra y sus recursos naturales que ya están agotados a la mitad del año. En junio ya se agotaron los recursos que la tierra da de manera natural para la manutención de los seres humanos. Entonces, Maytón, nos estabas comentando acerca también sobre esta parte que decía Daniel, de las situaciones que el gobierno establece, pero que no lo vemos directamente ligado como una situación de negocio, ¿no? Mira, podríamos verlo desde muchas esferas. Creo que ahora, de lo que estábamos platicando antes de que viéramos las palabras de la ONU, la parte sí podemos ver toda la cuestión de los vehículos, pero hay que tomar en cuenta que algo que se dejó de hacer en la Ciudad de México per se es ver las cuestiones de electromovilidad y no lo que ahorita estamos manejando al día de hoy, sino vamos a hacer referencia al plan maestro del metro, que tenía cerca de 22 líneas trazadas, el del trolebús que tenía 52 líneas. Voy a poner el último en perspectiva. Al día de hoy hay solamente 8 líneas que funcionan en el Valle de México. Históricamente, en la contingencia del año pasado, el sistema del trolebús dio servicio gratuito precisamente para minorizar los efectos en contra de los automovilistas. Lo pongo desde esa perspectiva porque siempre pensamos que cualquier contingencia es una afectación a la persona que conduce su automóvil. Y no, es una medida emergente para tratar de aminorar lo que estamos viviendo, o sea, como habitantes de la zona metropolitana, y tratar de llegar a unos niveles relativamente aceptables de calidad de aire para seguir pues, viviendo, ¿no? Entonces, esta parte que estábamos hablando de los segundos pisos, de toda esta infraestructura que da pie a que las personas compremos más automóviles, ¿no? O sea, en el 94, 95, la gente empezó a comprar más automóviles precisamente para evitar el hoy no circula, después vino el doble hoy no circula, entonces había casas que tenían 2, 3 automóviles para que no pudiéramos dejar de circular porque yo tenía que moverme. Pero a ver, entonces, si tomamos en cuenta a China como el país más poblado del mundo, son aproximadamente 1.500 millones de habitantes, generan el 30% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y México es el segundo país con la peor calidad del aire, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes contra 120 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que con esa diferencia solamente haya un puesto a otro para que exista la peor calidad del aire del mundo? Esa es una, y la segunda es que China ya tiene establecido un programa para el 2024 de retirar por completo todo su parque vehicular de consumo de combustibles fósiles para cambiarlo por eléctrico. ¿Es posible hacer esto en esta parte del occidente o no? ¿Por qué no es posible o por qué no podría ser posible? Pero Manuel Camacho Solís, con Ebrard de secretario de gobierno, hicieron lo contrario. Retiraron los tranvías, es que están muy viejos, y quitaron trolebuses. ¿Y sabes qué dio? 80,000 permisos de micros y combis a gasolina. Sí, sí. O sea, era como negocio, ¿verdad? Como que no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Faltan 300 kilómetros de metro. Te voy a decir por qué. Porque no podemos seguir permitiendo que Pachuca, Puebla, Toluca y Cuernavaca traigan cientos de miles de automóviles aquí. Si tú pones el metro hasta allá... Y el Estado de México también. Por lo tenemos eso, que pero controlar, si ¿sí? tú pones esos 4 del metro de la Ciudad de México que llegan hasta allá, eliminas de un golpe miles y miles de autos. Pero ¿cómo crees que van a hacer eso los políticos mexicanos? Pues es que, definitivamente yo creo que si nos ponemos a hablar de estas dos problemáticas que justo se mencionan, la calidad del aire y el cambio climático tienen una misma raíz. Es la quema de combustibles fósiles, ¿no? Ahí está, tal cual.
Y en nuestro país, el principal sector es el sector transporte. Este es un diagnóstico que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. O sea, los políticos saben. Cuando se vino la crisis de los años 90 de la calidad del aire, ya tenían este diagnóstico, ¿no? Se vienen los planes maestros, se viene todo el tema del desarrollo de infraestructura para transporte público y finalmente el cuerpo de políticas que resulta como el core de las medidas es sacar la industria de la Ciudad de México, que me parece que en ese sentido las fuentes fijas tuvieron reducciones importantes, pero al final de cuentas las llevan al Estado de México y somos parte de la misma cuenca, ¿no? La segunda es que el hoy no circula y la verificación se vuelve como el corazón de esas medidas políticas. Podemos ver cómo ha ido avanzando el tema de calidad del aire y en los primeros años tuvieron cierto efecto, se redujo la contaminación del aire, ya no estábamos en excesivamente mala calidad del aire, sino solamente en mala calidad del aire, pero después de unos años para acá, esas medidas han resultado insuficientes, Sí. ¿no? Y ya se ha vuelto a encrudecer el tema de la contaminación. 2016 fue un año terrible en cuestión de contaminación en la Ciudad de México. Y no solamente el problema es aquí. Antes veíamos que la Ciudad de México era la ciudad más contaminada. Ahora la Ciudad de México está lejos de ser la más contaminada. Tenemos casos trágicos como es Toluca, Monterrey. tenemos, claro, Monclova, tenemos las ciudades de Guanajuato, Tijuana, ¿no? Donde están Silao, las refinerías. León. Tenemos varias ciudades que han superado a la Ciudad de México. Esto quiere decir que el problema no solamente no se ha resuelto. Aquí se tomaron medidas, por decirlo de una manera, mediocresonas, ¿no? Suavecitas. Claro, suavecitas. Que lo que servían era para problemas contingenciales. Era contingencia, vamos a resolver esta emergencia, pero no se establecieron medidas a largo plazo para resolver el problema. Correcto. Y lo que pasó fue que el problema brincó a las demás ciudades porque copiaron el modelo de Ciudad de México. Nuestro país se desarrolla cada vez más en temas urbanos. Más del 70% vive en ciudades, ¿no? Nuestras ciudades están creciendo enormemente. Y la manera en que entendemos del desarrollo urbano es a partir del carro. El carro es el centro del diseño de nuestras ciudades y lo están haciendo en otros lados. Exactamente, el 80% de la población mundial vive en ciudades en donde la calidad del aire es mala. Pero a ver, ninguno aquí en la mesa ha tocado un tema que a mí me parece muy importante. Hemos estado hablando del parque vehicular excesivo, de la falta de calidad en el transporte público, de la mala decisión de los gobiernos, pero nadie ha tocado la sobrepoblación, la población en equilibrio, la población estable, la población constante. La sobrepoblación en México y en el mundo ha dado tregua y ha dado causa a que la contaminación se haga más evidente. ¿Por qué no se habla sobre programas también de cortar esta democratización? Es un problema que es a nivel mundial. O sea, la tendencia de salir de las comunidades rurales e irse a las urbanas es un problema que es mundial. De hecho, ahí... Este crecimiento demográfico está fuera de proporción y no se toca ese tema. Y no se toca porque hay mucha gente que no le conviene. Hay muchos... ¿A quiénes no les conviene? ¿En dónde? ¿En México o en afuera del Pues México? vamos a tocar el tema aquí en México. Es muy peligroso el tema, pero el punto de decir a quién no le conviene, a los presidentes municipales y a los que otorgan las licencias, porque son socios, se dedican a hacer actividades para darle vivienda a las personas que se mueven. Pero yo quiero regresar un poco al tema que se decía, porque no todo es... Hay una parte importante que sí es el combustible y hacia dónde se dirige una actividad y una política determinada. Pero hay otra parte que es la costumbre. Hacía la referencia de rato de China y México. Evidentemente, ninguno de los dos países se van a comparar, primero por la población y segundo por las costumbres. El proceso que existía mucho en México, que todavía existe del rosa tumba y quema, que era ir a los campos, quemar y luego barbechar y volver a levantar, se ha buscado incentivar para no hacerlo. Pero no existen medidas de control natal. No existe una ley, una reforma que... Pero cuando sigue existiendo aquí en la Ciudad de México calentadores de leña, sigue existiendo aquí en la esquina, aquí en Mixcoac, barren las hojitas y las queman. Hacen aquí y queman. El problema no es tanto el direccionar hacia un punto en particular, es cómo, digamos, como gobierno diseñas una política pública que hoy en día no existe para desarrollar una actividad que te permita identificar cuáles son los problemas y cómo los puedes atender a manera preventiva. Claro, pero estamos hablando de, por ejemplo, lo que dices, la quema de las hojitas, la quema de pastizales, el parque vehicular excesivo. Yo toco el control natal, la falta de control natal, el parque vehicular del transporte público de malas. ¿Por qué no se llega a una solución? Rápidamente, ingeniero, vamos a revisar estos
estos temas, estos gráficos, estos datos duros, porque más del 80%, como yo les decía, de la población vive en ciudades en donde la contaminación del aire causa problemas de salud, y América Latina y el Caribe producen alrededor del 10% de las emisiones globales de efectos de gases de efecto invernadero. México es el 2%. Y México es el 2%. De ese 10% es altísimo, Daniel. Sí, o sea, a nivel mundial México participa con el 2%. Es el número 11 de los generadores de emisiones totales a nivel mundial. Sí, exactamente. Y va a ser más, ahora que salga el inventario. Pero a ver, Pues no lo tiene. Mao Zedong, por los que no lo han leído, Sí. lean a Mao. Mao sí sabía el problema de la sobrepoblación. Y Mao dijo, uno es mejor que dos. Italia y Alemania hoy tienen crecimiento negativo. Así es. Y Están México- promoviendo, de hecho, Así es, que las familias exacto. tengan hijos al revés de Entonces, China. sí hay manera de que las naciones, los gobiernos, los estados controlen su crecimiento. Pero nosotros no somos chinos, somos mexicanos Pero- y además católicos. Fíjate bien lo que estoy diciendo, muy grave lo que estoy diciendo. No, pero no es grave, porque tiene por que ver eso, también con pero una situación esas son las religiosa. razones. Decía mi abuela, es que Dios me mandó 13. ¿Cómo, abuela? ¿Y cómo tuviste 13? Se me murieron 2. O sea que eran 11. Pero ¿sabes por qué? Porque mi abuelo, o mi bisabuelo, era ejidatario campesino. Y entonces eran manos para Cambiar. dar. Exactamente. Eso era el México de los 40. Un México rural. Éramos 20 En México, el en México las de Lázaro ciudades Cárdenas. y De... 80, exacto. El 80% estaba en el medio rural. Así es. Y tenían de 10, 11, 12, 13 hijos. Se casaban a los 11 años. Entonces, ¿qué pasó? Sí hubo una campaña, acuérdate, Echeverría. O sea, sí hubo una campaña de control de los anticonceptivos y todo. Se dejó pasar. Ahorita ya se relajó. Pero sí había, bueno, todavía con Fox. La pastilla del día siguiente, la píldora, perdón, del día siguiente. Pero ya, o sea, no hay una preocupación real en una política pública, efectivamente. Yo iría más allá. ¿Tú crees que el gobierno de la Ciudad de México se va a atrever a prohibir el crecimiento como lo dijo Múnich en 2003? ¿Tú crees que van a prohibir la venta de autos en la Ciudad de México? Por supuesto que no ¿Y es uno van de a los negocios prohibir más grandes. que se construya otra casa más? No tienen No. ese valor. Los políticos tienen un miedo. Miedo. Dice aquí el colega, es que es costo. No, se llama miedo Pero además- político. Pero espérame, si tú tienes 25 millones de mexicanos que nos estamos envenenando en la mancha, sus ambiciones políticas son pequeñas contra la salud. Pero el miedo contra nos los involucra muertes. a todos. No, pero ellos políticos, tienen no miedo. políticos, mexicanos. Pero ellos no- tienen miedo, ellos son los que tienen miedo. De Creo parar que- a los camiones, de parar a la industria. ¿Por qué no paras a la industria? Ahorita los llevo a la vidriera que está ahí en lechería. Ajá. ¿Y sabes quién la para? Sí, no, nadie. O por corrupción o por lo que tú me digas. Ahí están las emisiones. Ahorita en la noche, cuando estamos acá, en la noche. Entonces, oye, ¿y la Profepa? No, la Profepa no existe. Oye, ¿el gobierno estatal? No existe. O hay corrupción o tienen miedo los políticos. Pero una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador de esta administración es que cero corrupción. Entonces, ¿dónde está el reflejo sobre Bueno, este vamos a tema? esperar. Están Tienen 6 trabajando, están meses. trabajando. Vamos Tienen a, 6 meses. Pues, ¿cuánto vamos se a van a esperar. tardar en dar resultados? Vamos a aligerar las cosas, digo, porque si no podemos polemizar. Pues polemicemos, vamos ese a... es el chiste, pero vamos a hacerlo estructuradamente. ¿A qué voy? ¿O qué quiero decir? Si queremos tocar un tema de campañas de cuidado natal, vamos a ser muy sinceros. ¿Dónde está la educación? ¿Qué se enseña en las primarias, secundarias, en la educación básica? Y lo voy a poner desde este punto, porque al final la población rural muy raramente llega a superior. Claro. Entonces, en todas las políticas de educación, el tema de no me toque los anticonceptivos. O sea, ya no vamos a entrar en los temas ¿Cuáles religiosos que son anticonceptivos? No me toquen bien los drásticos. Sí. ¿No? E incluso hay grupos católicos que pueden tener muy alto nivel educativo, que tienen poder adquisitivo y siguen con la misma política de los hijos que Dios me dé. No solamente es de las personas de bajos recursos, también los hay en los ricos, ¿no? De acuerdo a las ideologías. Ahora, voy a tocar un punto que aquí ¿Se me acuerdan de gustó. la campaña en los años 70, 80 que decía sí una hubo. familia pequeña va Vive- mejor, exacto, vive mejor. mejor? Ajá. Ajá. Sí Está hubo una basado campaña. que vive en eso Sí de hubo la- esa campaña, ya se ¿Y- olvidó. y- Y qué sigue pasó? siendo, pero ¿qué resulta? Al día de hoy, ¿dónde crece mayor demográficamente? Siguen siendo los estados con Con mayor poca déficit. educación o con deficiencia en el Pero sistema ¿por qué? educativo. Y ahí puedes ir a
Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas. Chiapas. Y las personas, de verdad, hay dos escenarios principales. El primero que dicen, oye, yo tengo hijos porque es negocio para mí, porque me dan dinero si tengo, Si a la mujer la embarazada. cambia por vacas, o sea, Me dan, la me dan, intercambian me dan a la por hija. el niño que está estudiando primaria, bueno, Bueno, kinder, es otro. primaria, ¿no? Me dan recursos porque yo soy pobre. Y eso no es de esta sola administración. Esto se viene dando de toda la vida. O sea, el clientelismo de la población es la pobreza. La pobreza política. Pero si estamos considerando entonces los países que son emergentes o que fueron emergentes y que dejaron de tener esa posición, recordemos también este bloque de Brasil, Rusia, India y China, el BRIC, ahora exactamente Noruega, Dinamarca, Suecia, etcétera, que tienen proyectos de medio ambiente no solamente sustentables, sino además generados por su población y por los gobiernos, no se puede considerar que un país, yo se los pongo así en la mesa, puede salir de esta parte de emergencia o de ser un país emergente si no tiene un sistema educativo correcto. A nuestro país, yo lo pongo así en la mesa, no le ha importado nunca tener un sistema de educación correcto. Yo llevo escuchando desde que soy niño, mis padres, mis abuelos, que somos un país en vías de desarrollo. Pues, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en desarrollar? Cuando dices a este país, ¿a quién te refieres? ¿A este México? país? No, por eso. ¿A quién te refieres? ¿A nuestros padres, a nuestros familiares o al gobierno? Es un problema que a no es de todos, ahorita. porque todos estamos Por involucrados. eso, pues no es de ahorita, es un poco más atrás. Irnos a ver quién redactó la historia y luego quién pone los libros para educar a los niños. Ponen a héroes que no son héroes, ponen a gente idiotizada que no lo representan ni lo son. Y eso sí, a los que no les conviene poner, no los ponen, ni hacen la información, ni generan la información de lo que ellos realmente generaron y propusieron y dieron en beneficio del país. Claro. Hay muchos nombres, que ahorita hay uno que otro muy chistoso puesto en diferentes partes, que sirven para hacer que la gente los tenga como diosesitos y piensen que son buenos. Cuando realmente analizar un poquitito la historia, otra vez volvemos al tema de la historia, te das cuenta de que no son exactamente lo que la gente piensa. Aquí es qué es lo que se está buscando, cuál es el fin común, el bien común y cuál es el fin que se está buscando a través de ese bien común. Y lo tienen yo creo que traslapado, pero para el beneficio de los actuales, de los anteriores y de los anteriores. Cada sexenio es el país tan maravilloso México, que cada sexenio son hordas de millonarios que salen. Salen y vuelven a entrar y vuelven a hacer. Yo creo que es un tema más profundo porque es qué acciones tienes que implementar y cómo las puedes implementar. La objetividad, la creatividad, la ejecución de estas acciones que te permitan ponerlo... La congruencia sobre lo que se establece, sobre lo que se propone y lo que se lleva a cabo. O sea, si no actuamos y no pensamos con congruencia, pues todas estas cosas, por más maravillosas e ideas que sean, no se van a llevar a cabo. Pablo. Yo pienso que justo una de las cosas que tienen en común los países que tú mencionaste es que son dueños de sus políticas. ¿Sí? Yo creo que esto tiene un anclaje y una raíz que es mucho más profunda. ¿Son dueños de sus políticas porque Somos la parte del población sistema participa mundo. activamente o porque a qué te Somos refieres? parte del sistema mundo. Sí. En el sistema mundo están los países industrializados y están los países que proveen materia prima. México es de los países que dentro de su rol en este sistema global es proveer de materia prima. A partir de los 80, con las medidas del Fondo Monetario Internacional, es cuestión de recordar, toda la industria nacional se desmantela, Ferrocarriles Mexicanos se desmantela, se viene la ola de privatizaciones que han devenido en los desmantelamientos para que al final de cuentas México volviera a su papel de exportador de materia prima, de proveedor, particularmente del tema petrolero, ¿no? Yo creo que, y aquí me gustaría que volviéramos al tema ambiental y a los temas que nos atañen, porque siento que nos vamos un poco amplios y no tenemos mucho tiempo para discutir estos Pero temas. mira, si no nos alcanza una hora, vamos a volver a replantear esta mesa y además propongo también si alguien representante del gobierno federal o de la Ciudad de México quiere participar en esta mesa de debate, será siempre bienvenido porque es importante también escuchar su punto de vista, ¿no? Entonces el tema del desarrollo va muy de la mano con la industria. O sea, definitivamente el plusvalor es lo que genera que las industrias
puedan desarrollarse. Lo mismo pasa en la lógica de los países. Un país que genera plusvalor a su materia prima tiene muchas más posibilidades de lucrar con eso. O sea, si nosotros no vendemos el crudo, sino vendemos la gasolina, pensando en el más burdo de los ejemplos, no vendemos el cobre, sino vendemos cables, pues es diferente. Pero al final de cuentas, el tema es que acá tenemos un rol. Y entonces nosotros vendemos la materia prima y la vendemos barata, para que después se procese y después la volvemos a comprar, ¿no? Creo que acá el tema petrolero es un tema fundamental para poder entender cuál es la crisis ambiental en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Basta recordar también, vamos a hablar de calidad del aire. Basta recordar, nosotros tenemos 5 normas de salud ambiental, que son las que rigen los máximos permisibles de contaminantes en el aire. Hace un par de años se estaba revisando la 022, que es la que limita el dióxido de azufre. Poniéndolo en términos un poquito más coloquiales, la que regula a las industrias de la refinación, a las industrias siderúrgicas, a las industrias de la termoeléctrica, la generación eléctrica. Nuestra norma está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en 1.300%. 1.300%. Los límites que da la OMS son con estudios científicos en los que muestran cuál es el límite para tener un ambiente saludable, para que la gente no se enferme, ¿no? Nosotros lo tenemos 1.300 por arriba, ¿no? Y esto es así porque pues, las industrias no van a cumplir con el estándar. ¿Para qué lo modifican? ¿Cómo lo vamos a modificar si no van a cumplir? Hace un par de años se estaba modificando. Se le puso un freno y la norma aún no ha salido. Y eso es responsabilidad de las industrias que no han permitido que las normas nos protejan. De las industrias que están regidas y siguen teniendo estos permisos de concesión de los gobiernos federales y estatales. Miren, vamos rápidamente a escuchar las palabras de la jefa de gobierno que dio hoy justamente con este programa que ella plantea, el programa de contingencia ambiental. Vamos a escuchar cuáles son las propuestas y analizamos en esta mesa de debate las posibles soluciones y si es que tiene razón. Vamos a escuchar. Entonces, lo que se está planteando es que cuando llegamos a contingencia, no solo paran los holograma 1, los hologramas 2, para el 100% de los vehículos administrativos de los gobiernos, todos. Se van a cerrar los estacionamientos para que ni salgan ni entren vehículos del gobierno. Segundo, pues como ya hay más vehículos, pues entonces también tenemos que hacer todos un esfuerzo y también pues van a tener que parar el que le corresponda a la calcomanía de Saidilla del holograma 0 y del holograma 00. Bueno, a ver, ¿esta medida es suficiente, ingeniero? No, Álvarez. por favor, mira. Daniel, O sea, pero con todo respeto, la doctora Sheinbaum me dicen que es doctora en física de la UNAM. Sí. Ya fue secretaria de Medio Ambiente con el señor Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ella dijo en la campaña, hace poco, que ella redujo el 30% de la contaminación en su sexenio. No es cierto. El ProAire, que tenemos discutiéndolo 18 años, en el fondo no es una solución. La solución es abandonar el combustible fósil. Pero el negocio es de la economía mundial petrolizada. O sea, nosotros somos un remedio malo de los norteamericanos. Aquí todo va sobre llantas y sobre gasolina. Pero es precisamente por eso... Somos unos malos imitadores. ¿Por qué no tenemos este país lleno de trenes? No nada más el Maya, bueno, el Maya. Sí, pero ¿por dónde está el tren? Que tú te subas en Tijuana y te bajes en Cancún. ¿Dónde está ese tren? En los 80 se desmanteló. ¿Verdad? Lo desmanteló Zedillo. Y le entregó la chatarra que hizo Porfirio Díaz. Es más, Zedillo, bueno, ahí está el señor presidente Zedillo. ¿Y el conflicto? Es consejero de las empresas. Así es. O sea, imagínate un presidente, ¿dónde está? Pero además el conflicto internacional más álgido y más delicado que vemos ahora que está en Venezuela tiene que ver con los intereses del petróleo, en donde Estados Unidos está ahí metido en colusión con los diferentes países de América Latina que están a favor del régimen de oposición de Juan Guaidó en contra de Rusia porque no le toca la parte de ese pastel. Entonces, ¿por qué no dejamos el petróleo? El señor López está empeñado en hacer otra. Porque sigue haciendo el negocio más grande todavía. ¿Y la salud? Vamos a hablar. ¿Y la salud?
O si es menos importante la salud de los mexicanos, de los 20 y tantos mil ¿Se muertos acuerdan de esta prematuros? situación de Odebrecht? De esta situación. Sí, claro, claro. Es Pero- una empresa multimillonaria que dio a diestra y siniestra millones de dólares para eliminar y para cerrar todos estos casos de extorsión y de corrupción que tuvieron alrededor del mundo, con Brasil, con México, con los Estados Unidos, con diferentes países que estuvieron involucrados. Vamos a tocar un poco de lo que habíamos hablado en el anterior segmento, pero para encauzarlo a este tema, de la parte de la población, principalmente de la zona metropolitana. Somos cerca de 18 millones de personas. Si hablamos de movilidad, porque al final de lo que se reporta es de que la mayoría de estos contaminantes vienen por las fuentes móviles, transporte, ¿a qué o de por qué se generan? Pues simplemente porque las personas nos necesitamos mover. ¿Cómo nos movemos? De diferentes maneras. La minoría, o cerca de menos del 30%, lo hacen en vehículos particulares. Ahora, ¿a qué voy con eso? Históricamente, ¿cómo se llama uno de los principales suburbios cercanos a la Ciudad de México? Ciudad Satélite. ¿Qué es Nezahualcóyotl? En su momento fue una ciudad dormitorio. ¿A qué voy y qué lo quiero tocar? A todo lo que estuvimos hablando sobre población y demás. La zona conurbada de la Ciudad de México, que es la tercera más grande a nivel mundial, es porque los cinturones de miseria han ido creciendo. Ya no solo es en la Ciudad de México, ya estamos hablando de cerca, si no me equivoco, 28 municipios Más. conurbados. Así es. Y- Son 32 municipios conurbados. Estamos 32, hablando de perdón. Iztapalapa, de Catepec, de Nezahualcóyotl. Iztapalapa todavía es de la Ciudad de México y acá voy, y es lo que quiero tocar. 34 millones de viajes se hacen del Estado de México del a la estado Ciudad de hacia acá, por motivos principalmente laborales. ¿A qué voy con todo lo que se anunció el día de hoy y que no estamos tomando en cuenta? En la teoría de la movilidad se dice, el mejor viaje es aquel que no se hace, ¿no? Independientemente del motivo, ya sea laboral, de educacional, incluso de ocio. Pero, ok, nos movemos. Tenemos la necesidad de movernos como seres humanos. De acuerdo. Si ya el reporte de la encuesta Origen Destino, que tenemos una de hace 10 años y que nos volvieron a dar los datos ya con una robustez mayor en la manera en cómo se obtuvieron los datos y que participó INEGI, participó la UNAM, participó el POLI, ¿no? Como el Cinvestav incluso, que nos están diciendo, a ver, autoridades de la zona metropolitana, no solo de la Ciudad de México, de la zona metropolitana, esto es como nos estamos moviendo en la zona metropolitana, que estamos trayendo gente a trabajar desde Huixquilucan hasta Santa Fe, desde Puebla, desde Pachuca vienen a trabajar hacia acá. Entonces, no estamos cumpliendo como gobiernos la parte que nos están pidiendo los gobernantes. O no tenemos la suficiencia de darles una calidad laboral en nuestros estados, por lo tanto están migrando diariamente de un estado a otro. Ok, ya están migrando. No estamos dando la calidad de transporte masivo, no colectivo, masivo. Justamente ayer tratábamos el tema de movilidad y la falta de Y todo esto está conectado. Sí. Ese es el problema que muchas veces las mismas autoridades nos están desarticulando los temas. Por un lado nos hablan de salud, en otro momento nos hablan de movilidad, en otro momento nos hablan, en este caso, de la salud ambiental. Ojo, no estoy diciendo de la calidad, sino de la salud ambiental, ya hablándolo como un planeta. Y entonces tenemos un gran problema, que es, no estamos teniendo sistemas de transporte eficientes por diferentes motivos, no estamos dando la calidad de vivienda, la calidad laboral en nuestros estados, en nuestros municipios, tanto que nosotros nos tenemos que estar desplazando. Simplemente vamos a poner la Ciudad de México. Ahorita ya es más fácil. Antes decíamos delegaciones y esta es la misma urbe. Al día de hoy una alcaldía es lo equivalente a un municipio. Todos o la gran mayoría de los mexicanos que vivimos en esta ciudad no hacemos esta relación de estarnos moviendo entre municipios para ir a trabajar. A ver, ¿por qué las empresas entonces no plantean programas para estudiar o para trabajar desde la oficina? Las empresas o las escuelas. ¿Por qué no se plantea eso para evitar también el tema y el problema de la movilidad? No se puede llevar a cabo. O sea, ¿qué diferencia hay de trabajar en tu casa, cumplir con tus responsabilidades y hacerlo en una oficina? Sí, hay muchas empresas. O sea, yo creo que también no podemos cerrar la mirada a lo que se está haciendo. Sí hay muchas empresas, y simplemente ir a los corporativos, donde están asentados los corporativos, para ver, sobre todo en la gente joven, algunos que ya tenemos un poco más profunda la arruga, pues ya más o menos te cuesta más trabajo desde meterse con los temas electrónicos
hasta hacer el home office famoso. A veces el supervisar y estar para ver y ejecutar, esto sigue siendo una costumbre. Pero hay una cantidad muy importante en corporativos de empresas, muchas de ellas transnacionales o muchas de ellas empresas que son inversionistas en México. Cuando se presentan contingencias o se presentan problemas de tráfico por algún accidente, por ejemplo, se ha dado en Santa Fe, dicen, tu trabajo, tu actividad es tal y tal, me la reportas por correo o por vía electrónica o por sus intranets o sus sistemas que tienen y se acabó. Pero son los menos. A ver, Bueno, vamos si les igual parece bien. es lo menos, igual que el automóvil. ¿Quiénes usan el automóvil? El 2% de la población. Sí, Entonces, De acuerdo. ese problema que es los menos causan, Aquí hay algo es un que- Pareto a la mexicana. Aquí hay algo que podemos empezar a analizar, los famosos polos de desarrollo, ¿no? En este caso, Ciudad de México, Santa Fe, ¿no? Mal una estructurado. basura. Sí, es completamente una Camacho basura. Solís. Pero vamos a ver un poco, vamos un poco fuera. Ya se murió. Los parques industriales, Vallejo en su momento. Pero Vallejo es distinto porque Vallejo No, es... por eso, podemos analizar. Vallejo es como Cantarell, fíjate. Acaba de promoverlo la señora el lunes en Canacintra. No, Vamos a promover Vallejo y más. ¿Y No, por qué? no, pero Vallejo ya está muerto. Porque, No, mira, espérame. dijo que no. Para efectos, Dijo son que es lo 50 mejor. kilómetros cuadrados Dijo que es lo industriales y mejor. es como Cantarell, porque es el lugar después de Cantarell, que ya sé que Cantarell está seco. De acuerdo. Pero ahí vas a encontrar más petrolíferos que en cualquier otra parte por todos los derrames y porquerías que hicieron las industrias, que estuvieron ahí desde los 40 y se fueron yendo por tecnología y demás. El problema que tienen es, hay varios grupos que están desarrollando en esas grandes extensiones, 10, 15, 20, 30 mil metros cuadrados, desarrollos inmobiliarios. De acuerdo. Pero Entonces, no se va a crecer industrialmente hablando. Van a buscar cómo hacerlo para hacer centros de vivienda en donde en 20,000 metros cuadrados de planta X, que casi que hasta te puedo decir qué nombres por orden alfabético, han vendido para que se hagan esos desarrollos. En algunos casos los están limpiando, en algunos otros los están ajustando. Técnicamente es una remediación, pero que a fin de cuentas hacen lo que se les da la gana, pero que la gente que tiene capacidad para ir y vivir allá se van a mover para allá. de acuerdo. A ver, tenemos 3 minutos rápidamente, Pablo y Maitosen, para cerrar con una conclusión. Primero tú, porque se nos acabó el tiempo, pasó rapidísimo esto y esto me da también la apertura para que continuemos con esta mesa la próxima semana, si no es que a finales de esta semana. Hoy primero contigo. Podríamos seguir analizando causas, factores históricos, actuales, y podríamos estarle haciendo la chamba a nuestros gobernantes, ¿no? La realidad del día de hoy es que tenemos una situación de emergencia en la cual tenemos que, como sociedad, ser conscientes de lo que tenemos que exigirles. Y lo que tenemos que exigirles es que nos den los factores, uno primero de datos, ¿no? Las normas oficiales que actualmente, como menciona Pablo, que no están estandarizadas con lo que se tiene que estar dando a la población, ¿no? De acuerdo a la OMS, de acuerdo a EPA, otras agencias. Pero los da ¿cuántas ciudades? Ciudad de México, Estado de México. Y se acabó. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Y es aquí donde invito a todos los que nos estén viendo que exijamos a nuestros gobiernos que por lo menos en todas las zonas metropolitanas de nuestro país, que son 52, nos digan cómo tenemos nuestro aire. ¿no? Sí. Porque entonces nos daremos cuenta que no es solamente el problema de la zona metropolitana y menos de la megalópoli. 30 segundos Yo rápidamente. creo que justo el tema es la información. No existen los sistemas de monitoreo que necesitamos para saber qué tipo de aire estamos respirando. Y justo un poco hablando de lo que dijo la jefa de gobierno, el tema de las contingencias tiene que ser eso, algo contingente, para resolver un problema urgente y bajar las concentraciones. Eso no pueden ser medidas a largo plazo y espero que no lo sean. La próxima semana van a presentar las medidas para resolver el problema de calidad del aire. Estas medidas tienen que ser forzosamente desde una lógica megalopolitana. Las medidas aisladas no van a servir y tienen que ser medidas contundentes que ataquen el problema de raíz. Y el problema de raíz son los sistemas de movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Entonces me parece que eso es algo muy importante. Por otro lado, el anuncio que hace de las contingencias me parece que sigue siendo completamente laxo y no protege a la ciudadanía, que ese es el objetivo. Definitivamente. Vamos a quedarnos con esa conclusión, Pablo. Daniel, muchísimas gracias. Maitosen, se nos acabó el tiempo, ingeniero Álvarez.
Les propongo que dejamos abiertos, porque hay muchas aristas sobre este tema, para plantear otra mesa de debate, para seguir platicando sobre el cambio climático, sobre las consecuencias de la crisis ambiental en nuestro país a nivel global, en otra oportunidad. Muchísimas gracias a las personas de Facebook, en nuestras redes sociales y también en las plataformas digitales. Nos vemos mañana en otro espacio de análisis político. Soy Maximiliano Espejel y los espero mañana a las 9. Que pasen buenas noches.